The way you hold your knife, the way we danced till 3, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. No, they won't take that away. No, they can't take that away from me. Esto es Café de Nadie. Donde cabemos todos. Y hoy vamos a tener una deliciosa conversación con el gran compositor mexicano Mario Lavista. Mario Lavista es, sin lugar a dudas, el compositor mexicano de música de concierto más importante que tenemos en nuestros días. Autor de una prolífica y extraordinaria obra que cubre de lo mismo de música de cámara a música orquestal. Mario también, entre otros reconocimientos, ha obtenido el Premio Nacional de Ciencias y Artes, la Medalla Mozart y actualmente es miembro del Colegio Nacional y nos honra muchísimo tenerte aquí con nosotros. Gracias, Hernán. Mario. Gracias por la invitación. No, hombre, Yo te confieso que yo presumo ser tu amigo y he conseguido descuentos en farmacias de prestigio. Claro. Nada más por mencionar. En los cines también. En los cines y en algunas tiendas de autoservicio. Nos faltan unas tiendas de discos, pero eso ya lo estamos negociando con algunas marcas. Mario, ahora que has recientemente cumplido un año más de trayectoria y de vida, y que estás siempre tan activo, lo mismo componiendo un cuarteto de cuerdas que componiendo música para ballet, que poniendo el gran fondo musical para una exposición pictórica, como fue el caso ahora con Sandra Pani, tu mujer. ¿Qué proyectos siguen en tu carrera, Mario? ¿Qué estás componiendo? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué has estado haciendo últimamente? ¿Qué vas a presentar? Bueno, en el orden de la, digamos, de la composición, bueno, siempre hay ideas en la cabeza que, en fin, que a veces se gestan durante mucho tiempo. Llevo muchísimos años tratando de escribir una nueva ópera. Pero llevo muchos años y no he encontrado todavía un libretista que se anime a hacer el tema que yo quiero. Pero bueno, que es tienes Macbeth. órdenes. Los tenemos aquí los dos, tienes ¿no? absortos. Perfectamente. Es un Macbeth. Me suena. ¿Te suena? Me suena. Sí. No, es En un inglés, isleño, es de un isleño. sí. Pero más al norte. Sí, Clima más frío. Exactamente. ¿Cómo funciona eso? Es decir, a ti se te ocurre esa idea, pero te anda rondando ya la música. Pues me ronda la música, por ejemplo, de Las Brujas. Pero porque lees en fa sostenido menor o qué. Simplemente porque me estimula la misma lectura de Macbeth, ya sabiendo que la quiero hacer ópera, me estimula mucho su lectura y entonces trato de imaginar, pues, cuál sería la música, por ejemplo, de La Locura de Lady Macbeth. Claro. Yo sé que hay un Macbeth que es una maravilla, que es el Macbeth de Verdi, Claro. pero es precioso, pero no te conviene escuchar esa versión, sino crear una de cero. no, de cero, no, naturalmente. Estás escuchando otra cosa. Inclusive el libreto debería ser un poco diferente, porque Verdi sigue el libreto original de Shakespeare. Y mucho más Digo, arriesgado. la obra original de Shakespeare. Quizá más llevado a nuestro tiempo, con una No, propuesta escénica definitivamente. diferente, ¿no? Totalmente, claro, hay que ponerlo, yo creo, al día en el sentido escénico, ¿no? En ese sentido, Claro. tú dirías que, por ejemplo, lo que tú haces es estar en conversación, en este caso con un texto. En el caso de la exposición de tu mujer, estuviste en conversación con ella y con la obra, que es visual. Pero una obra que es esencialmente visual, ¿cómo es que tú le adjudicas un tono musical? ¿Cómo funciona eso? ¿Estás consciente de eso? Sí, bueno. ¿Está en la saliva o está en la No, piel? no, yo creo que en las ideas. Yo creo que de lo que fundamentalmente se trata es de tratar de crear vasos comunicantes, puentes entre una disciplina y la otra. Claro. Ver de qué manera puedes escuchar algo visual
o de qué manera puedes ver un sonido. Mi acercamiento no tiene nada que ver con cuestiones de tipo científico, ni mucho menos. Es totalmente arbitrario y desde el punto de vista poético, nada más. Aunque luego ya sabemos que esas transposiciones o esos diálogos entre un arte y otra, luego son tachados de espionaje o de alta traición. Digo, ya conocemos el caso célebre de Debussy, cuando le pone música al preludio de la siesta de un fauno, y Mallarmé, sorprendidísimo, le dice, pues que no tenía ya música. Entonces, de pronto esa incomprensión... Se ofendió, o sea, el poeta Bueno, se ofende. Pero increíblemente, porque además Debussy era el que le había puesto la gran alfombra sonora de honor, ¿no? Claro, él se ofende al principio, no sé si realmente se ofende. La cosa es que una vez que Debussy termina de escribir el preludio de la siesta de un fauno, invita a Mallarmé a su casa, le toca el preludio Y le dice, y Mallarmé ahí "Chútate dice, esto nunca esperé una cosa tan extraordinaria como esto. Mallarmé va al estreno, estamos hablando de 1800, que será 94. 94 más o menos. Y le manda a Debussy un ejemplar de su égloga con los dibujos de Monet y con un pequeño poema, 4 líneas, que le escribe Mallarmé a Debussy. Qué cartelazo, ¿no? Digo, ahí se uf, juntaron qué 3, qué como para barbaridad. llenar la Plaza México. Qué barbaridad. Y además, pero además yo creo que esa obra, la obra de Debussy, creo que inicia el siglo XX en la música. Yo pienso que la modernidad comienza No es Salomé. con la como respiración dice, del fauno. No, el del ruido, ¿cómo se llama? Ah, claro, Alex Rosen. Alex Rosen. El resto, lo demás es ruido, Él ¿no? dice que Salomé, ¿verdad? Que Salomé. Que comienza con Salomé, pero el mismo año se estrena El mar de Debussy, ¿no? En 1904, ¿no? En 5 se escena el mar, Cinco, claro. que en es 5, un año antes que Salomé. claro. No, yo Cuando creo todavía que existía el mundo, porque lo que viene después es como la debacle, el cataclismo. sí, yo creo que el perfume que tú puedes aspirar en la obra de Debussy sí anuncia ya Ah, qué bonito hablas. una nueva manera de pensar la música, de pensar el arte y de ser. Qué belleza. Los profesores de literatura dirían que esto es una sinestesia, pero en realidad es lo que ilustra el trabajo de Mario, pasar de un terreno al otro, de escuchar pintura, de verla y de oler la realidad. Y de oler la Hay realidad. una manera de otear Interior. el mundo. El mundo. Ahora, yo también lo decía por lo otro. Esa anécdota de Mozart en la Capilla Sixtina, que se memoriza la partitura que él no tiene que ver, porque asociaba los colores del techo a una nota. Allegri, ¿no? Exactamente, Exacto. a la Porque estaba famosa pieza prohibido. de Allegri. Exacto. Y entonces, es que yo digo que hay miércoles en que yo me siento en sol mayor y vivo jueves por la tarde como en un la menor en un la menor dolorosísimo. espantoso. Que dan ganas de llorar. Totalmente depresivo. Y hay personas que luego te cuentan las noticias, de veras, en tonos sostenidos, que te dan ganas de darles zapes, de, ya, no, ponte amable, ¿no? Eso que cuentas de Mozart, esa anécdota, casi es obra yo iba a decir del demonio, pero en el sentido en que, hombre, es casi imposible, excepto en el caso de Mozart por el talento que tenía, Claro. que alguien sea capaz de escuchar una pieza tan compleja Y memorizarla. como la de Allegri, memorizarla y luego escribirla. Eso es una... Es como para llevarlo al Papa, es decir, el Papa, Eso es. Leopoldo lo que hizo fue, a ver, niño, ven, vamos a hablar con el jefe, ¿no? Pues claro, Porque tenemos un problema en casa. hombre, Oye, vaya que lo y en tu proceso de composición, Mario, ya sentado frente al piano o frente a la partitura, ¿qué papel juega la memoria? Tu memoria interior, tu memoria de la experiencia, tu memoria intelectual. Es fundamental. Fíjate que cuando tú estudias música, bueno, parte de la educación es educar tu oído. Y eso te pasas años con una materia que se llama educación auditiva. Pero el compositor también debe de tener muy afilado su oído interno. Es decir, ¿qué es lo que tú oyes internamente, no externamente? Claro. Y eso que oyes internamente, tratar de imaginarlo y luego ponerlo en un papel. Lo curioso de todo esto, a mi juicio, es que como la música es un arte, más que del tiempo, está hecha de tiempo, ¿no? Vamos, Sí. está hecha de tiempo.
Que es impalpable. Que es, Digo, entonces, lo curioso es que tú puedes imaginar un pasaje X, pero sabes muy bien que para escribirlo necesitas congelar la música, porque la música corre en el tiempo, como tú la imaginas, pero para escribirla tienes que pararla, congelarla y utilizar esos símbolos llamados notación musical. Sí, en el Son papel símbolos pautado. convencionales Sí. que todos los músicos entendemos y lo escribes y ahí tú anotas la velocidad a la que debe correr, cuál es el ritmo, pero tú lo estás congelando. Entonces, ese papel es el que va a leer el intérprete. Y yo creo que el intérprete, al descifrar esos signos y llevarlos al tiempo, es el verdadero amo del tiempo. Él descongela Un tiempo de alguna congelado. manera la Qué música, párrafo, ¿no? te acabo de aventar un párrafo, maestro, que te lo voy a plagiar. Te lo voy a plagiar, porque es como si estuviera yo viendo el pentagrama Claro. y encima las ondas sonoras, como una ola que fluye. Ajá. Eso es interesantísimo por lo siguiente. Cuando tú tienes que interpretar una obra ajena, está escrita la receta. Así es. De acuerdo. Mecánicamente puedes llegar a leerlo y reproducir mecánicamente lo que está ahí, pero falta el sazón, No, claro. el feeling. Claro. Eso es lo que no se ve en el papel pautado y eso depende de la sensibilidad Del intérprete. y del oído interno. Naturalmente. Y para eso depende Claro. mucho la apertura del propio compositor para dejar esa pieza, digamos, libre de ser administrada por el ejecutante. Sí, ¿Tú piensas también en esa libertad para el ejecutante? Sí, claro, no, definitivamente. Hay dos cosas que quisiera comentar. Una es que una obra que está siendo tocada y que ya forma parte de un repertorio, por ejemplo, una sonata de Beethoven, por decirlo. Yo creo que esa obra tiene dos tradiciones. Una tradición compositiva, la obra misma, y el análisis que puede hacer de la obra, pero tiene otra tradición que es la tradición interpretativa. Como la... Es decir, no es lo mismo una versión de Arrau que una versión de Alfred Brendel, en fin, cambian las versiones. Lo curioso es que ambos se mueven en un espacio en el que hacen que la obra no pierda su identidad. Tú reconoces que es la misma sonata, pero hay muchas diferencias. ¿Por qué hay esas diferencias? Bueno, yo creo que porque el intérprete evidentemente dialoga con la obra y le aporta su historia, sus gustos, sus fobias, etc. O puja como Glenn Gould. O puja como y habla como Glenn Gould y grita. Pero otra razón es que la notación misma no es... Tienes partes muy ambiguas en la notación. Hay cosas muy exactas, por ejemplo, la melodía. Pues por eso tienes una pauta, ahí fijas tú las alturas y no las puedes modificar. El ritmo, hay una notación muy específica del ritmo y no puedes tú violar ese ritmo porque cambias la obra. Pero hay otras que no son tan exactas, por ejemplo, la dinámica. Y ahí puede también entrar el azar. La dinámica, tú dices un forte. Sí, pero no están indicadas los decibeles. Claro. Entonces el forte de Arrau es diferente al forte de tu otro forte a mi pianista. forte, Claro, puede haber una diferencia, en el pulgar. Por O la desgracia, tenemos que ir a un breve corte en esta conversación, pero ahorita seguimos. Es un brevísimo intermedio y seguimos aquí con Mario Lavista. Esto no fue una pausa, sino una cadenza. Yo creo que ya nos estábamos acercando a ese momento, ¿no? La cadenza es cuando el compositor, por ejemplo, el concierto para violín de Beethoven, en algún momento la partitura dice, a partir de aquí, haz lo que tú quieras. Es un solo. Ejecutante. Y puedes tocar las mañanitas, con tal de que vuelvas al carril, en donde él te indica que la orquesta se vuelve a integrar. Eso, ¿quién inventó eso? La cadenza originalmente es un momento del solista que originalmente era improvisada. Se le dejaba al intérprete, que muchas veces era el propio compositor, Suéltate. improvisar sobre los temas del concierto. A partir ya, digamos, del romanticismo, los autores comienzan ya a escribir su propia cadenza. Entonces, Beethoven ya tiene una cadenza para el violín.
aunque lo hayan improvisado en su época. Sí, y aunque otros violinistas hayan propuesto también a su vez sus propias cadencias, ¿no? Y todavía hoy tú puedes escribir cadencias para conciertos. Yo he escrito cadencias para 2 conciertos de Mozart, simplemente porque, Qué bonita combinación tú y Wolfie. bueno, pues Oye, es el mejor. amiguitos forever. No, es el mejor. ¿Quién es tu definitivamente. favorito? Así que dices. Si no, yo tuviera que elegir, Sí. uno. Mozart. ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que Mozart tiene ese conocimiento del hombre que lo puedes observar, por ejemplo, en Shakespeare, que conocen toda la gama emotiva, Sí. toda, absolutamente De toda. la alegría al luto. O conoce la psicología del hombre, pero también conoce la psicología de la mujer. Y la Mozart naturaleza, conoce perfecto. incluso, ¿no? Y la naturaleza. Las piedras, las Uf, flores. Fíjate, claro. qué bueno que lo mencionas, porque yo quiero honrar la memoria de Liceo Alberto. Lichi, mi adorado Lichi, decía, estábamos escuchando un concierto de Mozart y dijo, ¿tú sabes por qué existe esa música? Le dije, pues claro, porque el niño era un genio y su papá lo ayudó y pues, no tenía problema para comer en ese momento. No, me dice, no. Y empezó a hablar de la creación, de cómo Dios creó, ¿no?, la flora, la fauna, y empezó a hacer un resumen de la historia del mundo, desde la época de los glaciares hasta el mamut y pasando por la Revolución Francesa, todo, hasta llegar al instante en que se pudo componer esa música porque Dios quería oírla. Sí. En el Quería séptimo día oírla. quizás Quería descansó oírla. creando Entonces, a Mozart, por eso, ¿no? Claro. por eso hubo la Edad de Hierro y por eso hubo el Pleistoceno y por eso hubo la invasión turca y lo que tú quieras. Sí, lo que pasa con músicos de la talla de Mozart o de la talla de Bach, por ejemplo, es que te das cuenta que la música sí es y ha sido una gran depositaria de la historia del hombre. Yo creo que en la música está la historia del hombre, la historia de la humanidad. No me cabe la menor Bueno, por duda. tratarse del tiempo, además lo que mencionabas en el primer bloque. Está hecho de tiempo. Está hecho de Y tiempo. nosotros estamos hechos de tiempo. Y está hecho de chamba también, porque digo, Bach trabajaba de No, eso. bueno, y Mozart. De eso vivían. No, trabajaban. Ahora, tenían que hacer entregas, y por lo visto Bach tenía entregas semanales, ¿no? Una cantata al mes, a la Qué semana, barbaridad. entre otras cosas. Sí, entre otros Entre otras encarguitos. cosas. Ahora, Exacto. eso, es que lo que yo quisiera es que también el público, a ver si me apoyan en pensar, esto es una manera de ser. Es decir, ¿tú Sí. cómo lees el periódico? Cuando tú lees el periódico, las noticias, tú las estás escuchando más que simplemente viendo. Hay una manera de escuchar la realidad. De ritmarla. Como se oyen las tazas, como se oye que están sirviendo café. Hay vida en este café, aunque no haya nadie, salvo nosotros. Tú eres un lector voraz, lees novelas, lees poesía, lees el periódico. Sí, leo el periódico, ciertos editorialistas. Y sí soy no un buen lector, pero soy un asiduo lector, digamos. Bueno, Mario viene siempre debajo del leyendo, brazo sí. con la novela Gabel de Jean Schnoss, el gran novelista Claro. francés. Y siempre estás leyendo a poetas, me consta. Sí. Siempre estás editando, además, a escritores mexicanos que hacen un sobrevuelo por el territorio de la música en la revista Pauta, que evidentemente les recomiendo que la compren automáticamente. Teníamos que mencionarla. Para la Además es revista la Pauta. publicación más vieja, por así decirlo, y Sí. más seria al respecto, donde literatura y música se unen de una manera Sí. extraordinaria. Pude en esa revista precisamente, digamos, formar otro vaso comunicante entre la música y la literatura, la música y la poesía, porque yo creo que los escritores tienen cosas fantásticas siempre que decir, y no solo, sobre todos los temas, pero cuando hablan de música es realmente extraordinario. Vuelvo a repetir, Ezra Pound solía decir que cuando quería saber más de su oficio, escuchaba a Stravinsky. Ah, qué maravilla. Yo creo también Sí. que los músicos, si queremos conocer más de nuestro arte, del mecanismo de ese arte, tenemos que acercarnos a los poetas, tenemos que acercarnos a los grandes escritores. Ahora, tampoco está mal Agustín Lara, ¿no? Es decir, No, tú, para nada. tú no estás peleado con el género vernáculo. No, para nada. ¿Qué te para gusta nada. oír del género vernáculo? A mí ¿Qué me gusta oyes mucho la particularmente? salsa. La salsa. Me parece un género fantástico. Mira que ¿Alguien en son grandes. particular? Rubén con grandes Blades. músicos.
¿Quién te gusta? Sí, y el danzón, por ejemplo, me parece un género extraordinario. El mambo de Pérez Prado. No, hombre. Es Y tú con mangas bombachas te superior, verías divino, no, hombre, mi querido imagínate, Mario. moviendo los ojos. Podríamos ser los Mambo Kings. Sí, aquí hacemos el trío. Hagamos no se un preocupe. trío. El trío mambo. Es verdad cuando de pronto se le sale a alguien tan respetado como Álvaro Mutis que dice, es que todo está en Bach. Después de escuchar a Bach y te regresas al siglo XX, dices, esto yo lo recuerdo, como en La Caverna un poco. Sí, Hay sí, sombras sí, sí. ya prefiguradas en la música. Bach Dice- de alguna manera es, hombre, está encerrado en Bach la esencia de la música, me parece. Hay una, creo que fue Cage o Conlon and Caro, que en alguna entrevista que tuvieron pública dijeron, el mundo debería ser como Bach, pero es como Mozart. Ah, Lo cual quiere decir que, claro, debería ser como Bach, porque Bach es una piedra así en la tierra clavada, tiene una sola cara. En cambio, Mozart es la pluralidad misma. Claro. El mundo es como Mozart, el mundo es plural. Mozart recorre todos los géneros instrumentales, la ópera, por ejemplo. En cambio, Bach es mucho más, tiene un rostro, un enorme rostro, evidentemente. Sí, bueno. Aunque a veces y en el interpretado, ¿no? libro que estudiábamos en la Sí. secundaria era un rostro que ocupaba toda la portada. Toda la portada. Era un Sí. super papadón, sin peluca. Cuando piensas, perdóname, cuando piensas que el siglo XVIII, nada más para hablar de dos autores, dio a Bach y a Mozart, Sí, bueno. pues a mí me parece el siglo más luminoso. El verdaderamente de de la las música. luces. Exactamente. Vamos. Destellante. Nada ¿no? más por ellos dos. Y si a eso le agregas a Haydn, que está en el cielo, papá y Haydn. Händel, Sí. que verdaderamente es otro gigante, bueno, Que por cierto, ¿qué siglo? en Londres, en donde vivía Händel, Claro. también vivió Jimi Hendrix. Y yo propongo abiertamente que haya un bar que se llame Hendrix and Händel. Sí. O Handle with Care. Händel with care. ¿Qué te parece? Oye, Mario, y ahora que mencionaste a dos compositores del siglo XX imprescindibles, ¿no? Conlon Nancarrow y John Cage, que uno utilizó la pianola, instrumento extrañísimo para componer sus magníficos estudios, y por el otro lado, John Cage, que tuvo la gran idea de preparar un piano, es decir, de intervenir el piano con gomas, con pequeños objetos de hule, de trocitos de madera. Tú siempre has sido un defensor de la experimentación en la manera de interpretar y de componer música con base en instrumentos intervenidos, ¿no? Y últimamente te vi en un video también tocando el piano preparado. Sí, estaba yo tocando, creo que algo de Cage tocaba. Exacto. Sí, exactamente. ¿Cómo estás pensando últimamente en piezas donde los instrumentos tienen que necesariamente modificar su manera de tocarse? Desdoblarse, como ¿Sigues si se pensando en desdoblaran. eso? Sí, ¿Te sigo interesa pe- todavía la experimentación? Muchísimo. A mí me parece que los instrumentos acústicos, tienen en sí mismos una especie de gran alma y tienen muchas voces ahí adentro y hay que aguzar el oído para escucharlas y sacarlas. Pero es una actitud que todos los compositores han tenido. Por ejemplo, piensa en los caprichos para violín de Paganini, una de las obras más impresionantes desde el punto de vista técnico que se han compuesto. Esa obra Diabólico. es un compendio, no, es Totalmente, diabólico, sí. es un compendio de la técnica de su época y de la técnica contemporánea. Cuando piensas en otros autores, te das cuenta que siempre han tratado de extraer de los instrumentos otros sonidos que están ahí adentro y que a veces la tradición ha ignorado. Ahora, O sea, también el piano no suena igual hoy que como sonaba en el siglo, el pianoforte de claro principios que del no, siglo XIX. afortunadamente a mí el pianoforte no me gusta mucho. Era otra cosa. El sonido no me gusta mucho. Y a lo mejor ellos también como que estaban anhelando que sonara de otra manera. Yo ¿no? creo que sí, yo creo que Mozart estaría feliz hoy oyendo bueno. un Steinway maravilloso. Uy, pues, Y Y con, no el y con pianoforte. GarageBand, olvídate, Sí, no, estaría no, no, jugando no. en la computadora. Claro, ¿no? claro. Seguro y haciendo música electrónica. Claro. En un laboratorio, estoy seguro. Y echándose un taco con Siempre Bebo estuvo Valdés, a lo mejor. con ¿no? esa curiosidad en su actividad. Hay una Era- cosa que me intriga y se lo pregunto a los dos. Bach, las suites para cello, estuvieron en la amnesia durante mucho tiempo y las rescató Pau Pau Casals, Casals. y hay una grabación. Mozart, mucha música que compuso no la escuchó.
no le tocó oírla en vivo. Sí, las 3 últimas sinfonías no las escuchó. Y Beethoven, a partir de la quinta, pues ya... Ya no escuchó porque se quedó pues sordo. porque se quedó sordo. No hay una semejanza con lo que a veces escribimos que no leemos. ¿No te pasa que a veces escribes cosas que no tienes que leer? Es decir, ya la escribiste, ya quedó, ya salió eso, pero no tienes por qué leerlo, eso ya le corresponde a otro leerlo. Claro. Eso pasaba con las cartas. Claro. No son misivas a veces las composiciones. Botellas lanzadas al mar, quizá también. ¿Tú lo has pensado? ¿O siempre estás componiendo para ella? Yo estoy componiendo para que la obra se toque. Porque si la obra no se toca, todavía no existe la música. La música no existe en el papel. Digo, yo puedo agarrar una partitura y leerla, sí, imaginar lo que... Sí, pero no es Necesitas música. el otro. No, necesito al otro, necesito al intérprete. Sí. Digo, la música es la suma del compositor, del intérprete y del oyente. Alguien que la Eso oiga, por es de- supuesto. ¿eh? Alguien que la oiga y que su manera de oír sea su manera también de tocarte a ti, ¿no? Es que es parte de la... supuesto. es un arte escénico, es un arte interpretativo. Pues yo celebro Fundamentalmente. vivir en un mundo en donde está Mario Lavista. Ay, pues, eres Y muy, yo muy siempre te amable. voy a seguir escuchando, aunque no te pueda ver tan seguido. Esto fue el Café de Nadie. Donde cabemos todos, por supuesto, la música. Gracias, querido Mario. Al Querido contrario, Mario Lavista, gracias por la forever. invitación. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan y como de matarme tratan, se agolpan unas con otras y por eso no me matan. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan y como de matarme tratan, se agolpan unas con otras y por eso no me matan.